sé si están buscando piso o piso de alquiler y les han cobrado por ir a visitar uno o por ponerles en una lista de reserva. Y estos son pues actitudes o formas abusivas de relacionarse con los clientes por parte de algunas inmobiliarias. Vamos a hablar de ello con Alejandro Marín, abogado experto en consumo. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, buenos días. Buenos días. Pues están dando este tipo de prácticas que, como decimos, resultan abusivas y que se están quizá aplicando para sacar un rendimiento, puesto que lo pierden por otro lado, porque ahora ya nos está permitido que se pidan fianza y del mes siguiente y del otro mes cuando se va a alquilar, por ejemplo, una vivienda. Pues sí, deberíamos diferenciar este tipo de prácticas que al principio eran casos aislados por cobrar, por ver una vivienda, deberíamos diferenciar en el arrendamiento de la compraventa. Sí que en el mercado del alquiler, desde mayo de 2023, está prohibido expresamente en la Ley de Arrendamientos Urbanos que se cobre al arrendatario, al inquilino futuro, cualquier gasto derivado de la intermediación y formalización de ese contrato de alquiler, pero se están, digamos, haciendo este tipo de prácticas, encubriéndola muchas veces con otro tipo de servicios o incluso algún servicio como puede ser acceso a un listado exclusivo de viviendas o una preferencia para entrar que vulnerarían la normativa. En la compraventa, por otro lado, sí que, digamos, estaríamos en una zona de grises, podría entenderse como una práctica abusiva, pero no hay una prohibición como tal en ese tipo de que nos cobren por una visita. Lo que está claro es que puede ser abusivo, que tensiona más aún el mercado de compraventa y que sobre todo que muchas veces este tipo de comisiones o visitas se introducen de forma oscura en la misma visita. Si al final no realizamos la compraventa, se nos incluyen algunos gastos de intermediación que pues encajan perfectamente en lo que podría ser una práctica abusiva, además que muchas veces tampoco nos dan ningún tipo de justificante de esos pagos, con lo cual dificulta la posterior reclamación a ese potencial comprador. Hombre, la situación, por ejemplo, de Aragón, donde no sobra vivienda y escasez de vivienda, bueno, que es un problema también general, Alejandro, también se podrían estar aprovechando de eso, porque claro, si uno va a ver un piso, le cobran por él y tú dices que no pagas por esto porque no tienes la obligación de pagar, pues es que otro lo pagará y te quedas Sí, sin al el final piso, muchas claro. veces incluso un inquilino que quiere entrar en una vivienda con la escasez y dificultad de que le encaje en presupuesto, en zona, al plantearle esa obligatoriedad, porque muchas veces se está encubriendo, como hemos dicho, con otros servicios, no por la formalización del contrato, pero incluso búsqueda o tramitación de los cambios de suministros o cualquier otro tipo de servicio para tratar de eludir esa prohibición, muchas veces encubierto, pues no nos queda otra que pasar por el aro, pagar. Y sí que es cierto que en este caso lo que podríamos hacer es, una vez que hemos pagado, formalizado el contrato de alquiler, reclamar porque esa práctica o esa cláusula o esa comisión que nos están cobrando es abusiva y es contraria a la norma que, reiteramos, en alquileres no nos pueden cobrar las inmobiliarias, sí que pueden cobrar al arrendador, pero no al inquilino. Y lo que se está produciendo también, Alejandro, al parecer, es que los contratos de arrendamiento son cortos para poder alquilarlo luego a otra persona a más precio. Sí, hay que recordar que muchas veces esta prohibición es aplicable al alquiler de vivienda, en este caso, pues que establece una duración mínima de 5 años si el arrendador es una persona física, y cuando son empresas o grandes tenedores pasamos a duraciones mínimas de 7 años. ¿Qué están haciendo algunos arrendadores? Pues irse al arrendamiento por temporada para tratar de eludir las obligaciones, los periodos mínimos, las obligaciones que les impone la Ley de Arrendamientos Urbanos, que pretendía facilitar el acceso al mercado de alquiler, sobre todo para los inquilinos, y estas medidas dejarlas sin efecto, ya sea por duración, con lo cual al final la norma o el espíritu de la norma está quedando desdibujada por muchas veces estas prácticas o este tratar de eludir la normativa que tenía un fin específico con este tipo de prácticas, cosa que también debería ser discutido, y en caso de que, por ejemplo, se fijen duraciones inferiores para tratar de eludir, pero luego vamos concatenando contratos y realmente no es un contrato de alquiler por temporada, se debe entender que es aplicable la normativa de arrendamientos, que es mucho más beneficiosa para el arrendatario. Pues Alejandro Marín, muchas gracias por arrojar luz sobre estas prácticas abusivas que están poniendo en práctica algunas inmobiliarias. Un saludo. A vosotros, buen día. Jorge. Pues cómo se aprovechan, ¿no? Ante la escasez de ofertas de alquiler,
pues cuando el mercado está tan constreñido, pues las inmobiliarias o algunas inmobiliarias, pues prácticas que son absolutamente abusivas y que hay que denunciar. Y no nos deja de poner de relieve pues el gran problema que tenemos de acceso a la vivienda en este país, sobre todo de los jóvenes. Al final el mercado regula por encima de la norma, ¿no? O del procedimiento habitual, ¿no? El mercado es insaciable, cuando hay necesidad se hace un esfuerzo y ese esfuerzo que uno puede hacerlo perjudica al entorno y da pie a la picaresca y a las brechas que hay realmente en esa norma y en esas leyes, que al fin y al cabo lo que hace es aprovechar todos esos vacíos y hacer unos contratos de tal manera que no pueda ser una continuidad, con lo cual ya no pueden ir a por ti. Está todo bastante claro desde siempre, pero es que al final por encima del mercado hay muy pocas cosas. Y cuando hay necesidad, y es claro y un hecho obvio que hay necesidad de vivienda ahora, la picaresca se abre a todo, y los grandes perjudicados es el usuario en general, no todos, porque incluso el que accede a un piso lo tiene que buscar más caro. No llega a ser prohibitivo, pero para él es muy gravoso el pasar de nivel, claro. No, y que luego pues lo comentamos, te están pidiendo un dinero que si no lo das es que otro vendrá, ¿no? Claro, esto es así. Eso es la libre concurrencia, ¿no? Te quedas, si te ha gustado mucho por determinadas circunstancias el piso... Lo que sí es un hecho, perdona Jorge, es que un piso en una inmobiliaria colgado en el portal de Internet tarda horas en alquilarse. Horas, con controles, sin controles, pagando, no pagando, pero hay, en Aragón creo que era de 16 a 43 visitas y ojo, piso. Porque con la venta también. Claro. Claro, pero no se puede cobrar de ninguna de las maneras por visitar una vivienda. Yo creo que eso está claro y eso es un abuso. Lo que está ocurriendo además... Una práctica habitual en Estados Unidos, por otra parte, por cierto. Bueno, pero aquí tenemos lo que tenemos y yo creo que pero no también sería con esas justo. ofertas que se lanzan en Estados Unidos para... Y luego la cuestión es que no están llegando siquiera los anuncios a los portales inmobiliarios o a las inmobiliarias porque se quitan de las manos los pisos. Quien tenga un piso de alquiler y esté en unas buenas condiciones, directamente en su entorno o familiar o su entorno puede encontrar a alguien que lo necesite. Por tanto, por eso ahora se está reduciendo la oferta que hay en los portales inmobiliarios.